Mente Digital, el altavoz de la nueva era. Bienvenidos a Mente Digital. Hoy abordaremos uno de los temas más importantes a la hora de consumir, producir y compartir contenidos, y es el de las fuentes de información y los derechos de autor, el cómo se deben utilizar, validar y sobre todo el porqué de su importancia. Hoy está con nosotros Yuri, quien nos acompañará en esta conversación. Hola Yu, ¿cómo estás? Hola Ale, muy bien y emocionada por el tema del día, porque es necesario entender todas esas políticas y normas que se suelen desconocer cuando usamos la información ajena. Entonces, empecemos. Fuentes de información. Según el portal de la Universidad de Granada, son definidas como instrumentos que permiten el acceso y la búsqueda de conocimiento en distintas áreas. Así es, entre estas encontramos las fuentes primarias como monografías, las secundarias como las enciclopedias, en las terciarias los directorios y hasta existen categorías como especializadas o la general. Todas estas fuentes hoy en día las encontramos tanto de manera física como digital. En eso último que mencionas también se vincula una parte importante y es el tan alto alcance que se ha logrado desde las plataformas digitales, y es que según el informe digital de este año de Houtside, existe una presencia en red del 59% de la población mundial, donde el número de usuarios de internet es de 5.160 millones de personas. Es un número altísimo, y aunque esto se convierte en un avance, tiene sus contras, y es cuando precisamente dicha información se distribuye sin tener presente los permisos y políticas de derechos establecidos por los autores. Y es que bien lo mencionó Malo Montoto, abogado y profesor de Derecho Civil especializado en los derechos de autor a través de Internet. Y es que se debe distribuir obras digitales en medios electrónicos con la debida autorización o cesión de derecho de reproducción por parte del titular. Criterios de validación. Y es que la red ha permitido el acceso público a contenidos de las llamadas fake news o noticias falsas. Esto como resultado del mal uso que se le ha dado a la información. Y es que para que esto no suceda, existen una serie de factores que nos permiten identificar cómo se deben manejar y validar las fuentes de información en la red. Escucharemos Oasis Connections. Número 1. Compruebe la dirección del sitio, también conocida como URL. Número 2. Obtenga información de varias fuentes. Número 3. Compruebe siempre el contexto de una cita. Número 4. Busque fuentes creíbles. Número 5. Busque datos reales de fuentes confiables. Número 6. Busque errores en gramática y ortografía. Número 7. Reconozca sus propios prejuicios. Número 8. Use el sentido común. Detectar la desinformación puede ser una manera interesante de flexionar los músculos del aprendizaje permanente. Mente Digital, porque somos el altavoz de la nueva era. Cuando incorporamos fuentes válidas y verificadas en un escrito, sea físico o digital, es que logramos no solo informar positivamente, sino que además logramos un discurso robusto y estructurado. ¿Existe una manera clara para introducir una cita en un contenido multimedia? Claro, Yu. De hecho, las redes son una de las plataformas donde mayormente se comparte contenido sin citar al autor, y en el portal Script encontramos pautas para hacerlo desde las normas APA. Entre ellas está la citación adecuada para recursos multimedia, donde se debe tener presente el apellido del autor, sus iniciales, el año de publicación, el título de la imagen, el formato, el nombre de donde se sacó y el URL. Pero también es importante traer a colación la adecuada forma de citar en un texto. En la biblioguía de citas en estilo APA séptima edición encontramos las llamadas citas parentéticas y citas narrativas. En las primeras el autor y la fecha van en paréntesis separados por una coma, mientras que las narrativas llevan los datos incorporados en el texto como parte de la oración. Además, entender que habrán citas directas donde escribimos textualmente lo dicho por el autor, mientras que en las indirectas formularemos la postura con nuestras propias palabras. Esto hace alusión a nuestra última sección del podcast. La paráfrasis. Definido por la Real Academia Española como una explicación o interpretación amplificativa de un texto. Para lograr esto, tanto en un contenido multimedia o escrito,
se debe comprender en la totalidad el fragmento que se quiere parafrasear, entendiendo así pues la idea del autor. Que este tipo de citación es recomendable sea menor en cuanto a la extensión del escrito original, más aún cuando se trate de casos multimediales en donde los usuarios buscan la brevedad y la rapidez. Y por último, recordar que al final de todo parafraseo se debe mantener la citación de acuerdo a las normas APA. Paréntesis, apellido, nombre, coma, año de publicación, coma y página, cerrando luego con un paréntesis. Mente Digital, el altavoz de la nueva era. Hoy en Mente Digital hemos abarcado varios temas necesarios sobre el uso adecuado de fuentes, y es que muchas veces este conocimiento es restringido debido al llamado capitalismo cognitivo, definido por John Retakis como un proceso en donde se privatiza la información y se mercantiliza para generar unas ganancias. Esto se enfrenta un poco a la llamada economía del conocimiento, en la cual se busca lo contrario, y es un conocimiento libre, común, que sirva como un bien público a beneficio de todos. Lo que necesitamos como sociedad es cultura. Cultura de saber, de leer, de entender y de analizar, entendiendo lo dicho por Mario en su libro Divulgar la obra en la red. Una sociedad culta es una sociedad preparada para hacer frente a aquellos obstáculos que encuentre en su camino. 2018, página 284, cierro paréntesis. Bueno, y con esta frase los dejamos y los esperamos en nuestro próximo programa de Mente Digital, porque somos el altavoz de la nueva era. Mente Digital, el altavoz de la nueva era.